Muy buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con lo que es la semana 12. Vamos a seguir hablando de genética, pero ya sabemos que nos estamos olvidando de Mendel. Seguimos hablando ahora, vamos a seguir hablando de lo que es la genética no mendeliana. Casos que no van a, en los que no se van a cumplir ni la primera ni la segunda ley de Mendel, aunque por ahí hay una excepción, pero ya lo vamos a tocar en un momento. Vamos a empezar con la semana 2, entonces. Genética del sexo. Vamos a hablar de mutaciones, algo de lo que ya hablamos un poquito la semana pasada, cachito. Y bioética. Empezamos con lo que es la genética del sexo, entonces. Pero para hablar de la genética del sexo, que abarcaría básicamente cómo es que el sexo de algunas especies está determinado por cromosomas. ¿No? O sea, sabemos que en nuestro caso hay cromosomas sexuales que están determinando el sexo, ¿verdad? Pero en otras especies no sucede que sean esos mismos cromosomas los que están determinando el sexo. Y en algunas otras especies sucede que ni siquiera es que el sexo esté determinado por cromosomas sexuales, sino que hay otros factores. Así que antes de conocer estos cromosomas que están determinando el sexo, vamos a colocar por aquí esos casos que no están determinados por cromosomas. Vamos a hablar aquí de la determinación del sexo, que puede ser por la temperatura. En algunos reptiles, la temperatura va a ser un factor determinante para la formación o de machos o de hembras. Si los huevos de estos reptiles son incubados a temperaturas más cálidas, el embrión que hay dentro se desarrollará como hembra. Si más bien hay temperaturas un poco más frías, ese embrión se desarrollará como macho. Así que la temperatura va a ser determinante aquí. Puede ser en reptiles. Lo otro es por haplodiploidía. ¿Qué cosa es haplodiploidía? Se refiere al número de juegos cromosómicos. Esto es conocido en abejitas, por ejemplo. Ya sabemos que cuando hablamos de número de juegos cromosómicos nos estamos refiriendo a N o 2N, o hemos visto incluso que hay 3N también. La haplodiploidía se refiere al hecho de que si tienes un número de juegos cromosómicos, te desarrollas como macho. Si tienes otro número de juegos cromosómicos, te desarrollas como hembra. Esto, en el caso de las abejas, está relacionado a lo que se conoce como partenogénesis, que seguramente ya conoces. La partenogénesis es el proceso que permite formar individuos completos a partir de gametos no fecundados, gametos femeninos no fecundados. Porque como ya sabes, para que se forme un individuo, tiene que haber dos gametos, ¿no? El masculino y el femenino. Pero no, basta solamente el femenino en la partenogénesis para que se desarrolle un individuo completo. Para el caso de las abejas, como lo sabemos, existen tres castas, que es la reina, la obrera y los machos, los zánganos. En el caso de la reina y la obrera, se han generado a partir de gametos fecundados. O sea, un gameto de una reina ha sido fecundado por el gameto de un zángano y se puede haber generado o una reina o una obrera. Pero ambas son hembras. ¿Cuántos juegos cromosómicos tienen? Tienen dos. Uno ha venido del zángano y el otro ha venido de la reina. Pero en el caso del zángano, y aquí es donde hablamos de partenogénesis, el zángano se ha generado a partir de un gameto femenino no fecundado.
Un gameto de la reina no fecundado se ha desarrollado en una abeja completa, que es el zángano. Y como solo tendría los cromosomas que han venido en ese único gameto, pues el zángano solamente tiene N. Él es haploide. Y las hembras más bien son diploides. El macho, entonces. Y aquí es donde ves la haploidiploidea. Si eres, si eres haploide, te desarrollas como macho. Si eres diploide, te desarrollas como hembra. Recuerda que la partenogénesis es solamente esto de acá. Ahí os estamos viendo que a partir de un gameto no fecundado se está generando un individuo completo, ¿no? Porque acá no, acá sí hay unión de dos gametos. Eso sí es la reproducción sexual tal y como lo conoces. Pero la partenogénesis es un caso especial dentro de lo que son las abejas. ¿Ya? Bien, entonces eso es la haplodiploidea por el número de juegos cromosómicos. Y la tercera, el tercer tipo de determinación del sexo es la determinación cromosómica que vamos a ver acá. O determinación primaria. ¿Qué quiere decir esta determinación primaria? Que todo el conjunto de cromosomas que tiene esa especie, hay un par de cromosomas o quizás más pares cromosómicos que están determinando el sexo. Generalmente va a ser un solo par, pero pueden haber otros casos en los que haya más pares sexuales. Es el caso del famoso ornitorrinco. Creo que todos han visto un ornitorrinco aquí, aunque sea en imágenes. Es un animal extraño, ¿no? Tiene partes de ave, de mamífero, incluso de reptil. Es muy extraño. Y si observamos sus cromosomas, también es muy extraño porque él no solamente tiene un par de cromosomas, tiene 10 pares de cromosomas sexuales. 10 pares. Nosotros solamente tenemos un par sexual. Ellos tienen 10 pares sexuales. Entonces, eso es la determinación primaria, en base a pares cromosómicos sexuales. Hay pares que están determinando el sexo. Y podemos utilizar aquí tres sistemas que están presentes en diferentes especies que abarcan lo que son esos pares cromosómicos que están determinando el sexo. Entonces, sí, ay, perdón, disculpen. Ya. Es así que podemos tener aquí tres sistemas entonces, el sistema XXXY, el sistema ZZW, el sistema XXX0. El primero es el más conocido porque es el que está presente en mamíferos como nosotros, mamíferos humanos, y también en algunos insectos, como por ejemplo esta simpática mosca que vas a conocer en un momento, Drosophila melanogaster, también en algunos insectos. ¿Qué dice este sistema? Que en el caso de las señoritas o las hembras de estos animales, de estos insectos, el par sexual está conformado por dos cromosomas X iguales. Y en el caso del varón o de los machos de estos insectos, el par sexual está conformado por un cromosoma X y un cromosoma Y. O sea, de los 23 pares, el par 23 es el par sexual. XX en las chicas, XY en el caso del varón. Y eso se puede ver acá, por ejemplo. Aquí está una señorita con su par sexual XX, que serían los cromosomas sexuales. Los otros pares, los otros 22 pares de cromosomas que no son sexuales, se llaman cromosomas autosómicos. O sea, esta señorita tiene 22 pares autosómicos más el par sexual. Y el señor de acá tiene 22 pares autosómicos más el par sexual.
Esto tiene implicancias en la formación de gametos, ya que en el caso de la señorita, como su par sexual es XX, cuando ella haga meiosis para formar a sus gametos, ¿no? Recuerda que la meiosis forma células con la mitad del número de cromosomas. Así que en su meiosis, un cromosoma X se irá para la mitad de gametos y el otro X se irá para la otra mitad de gametos. Pero es el mismo cromosoma X. Así que todos sus óvulos portan cromosoma X. En el caso del varón, más bien, la cosa es diferente, porque como tiene dos cromosomas sexuales diferentes, la mitad porta el cromosoma X y la otra mitad porta el cromosoma Y después de la meiosis. Es por esto que el varón es llamado heterogamético, porque va a formar gametos diferentes. Y las chicas son más bien homogaméticas, porque sus gametos siempre portan el mismo cromosoma sexual. Heterogaméticos solamente por el cromosoma sexual que portan, ¿ah? No es por morfología, ¿no? Todo el resto es igual, cabeza, cuello, flagelo, todo es igualito. La diferencia es solamente el cromosoma sexual. Y es por esto que también el varón es el determinante del sexo del nuevo individuo que se va a formar tras la fecundación. Porque como bien estás viendo en esa imagen, pues va a depender de si el óvulo de mamá o bien es fecundado por un espermatozoide que porta el X para que se forme, ¿qué? Una señorita, como rosado. Y si más bien el óvulo de mamá es fecundado por un espermatozoide que porta el Y, ajá, se formó un varón, un azul, como hacen en los baby showers. Ahí está, ¿no? Determinante del sexo, el varón. Y en la descendencia habrá una probabilidad de 50% de que sea varón y un 50% de que sea mujer, ¿no? Porque si usamos nuevamente nuestro ya tan usado cuadro de Punnett y colocamos a los gametos masculinos por acá y a los gametos femeninos por acá y procedemos a unirlos en la fecundación, ¿qué pasa por aquí? Por aquí se forman solamente chicas. Y por acá abajo se forman solamente varones. 50 y 50 entonces, ¿verdad? 50 y 50. Recuerda que son solo probabilidades, ¿no? Porque seguramente has visto algunos casos en los que una pareja tiene, no sé, 5 hijas mujeres, 6 hijas mujeres. No sale el varón. Y el papá quiere tener un hijo varón. En cada concepción ha habido una probabilidad de 50% de que sea chica o 50% de que sea mujer. O quizás de repente en la sexta o séptima concepción le sale un varón. Son solamente probabilidades, ¿no? No tiene que cumplirse que de 6, 3 tengan que ser varones y 3 tengan que ser mujeres. Probabilidades. Bien, entonces eso es lo que pasa con nosotros, el sistema XXXY. En aves como la gallina, por ejemplo, peces y algunos otros insectos, presentan el sistema ZZZW, que en este caso la hembra es la que porta cromosomas diferentes, uno Z y el otro W. Y el macho es el que porta dos cromosomas Z. Te darás cuenta aquí quién es ahora el homogamético y la heterogamética, ¿verdad? La gallinita va a ser la heterogamética, porque la mitad de sus gametos portará el cromosoma Z y la otra mitad portará el cromosoma W. Y nuestro amigo el gallo del gallinero, más bien, será homogamético. Homogamético. Todos sus espermatozoides portarán cromosomas Z. El determinante del sexo aquí sería la gallinita. En otros insectos, como por ejemplo los grillos, los saltamontes, ellos presentan el sistema XXX0. ¿En qué consiste este sistema? Las hembras en su par sexual presentan dos cromosomas X y el macho, el grillito, presenta un único cromosoma X.
que está solito, está desapareado. Por eso le ponemos un cero ahí al costado. ¿Mm? Es lo que sucede en estos otros animales. Entonces no hay solamente un único sistema, ¿no? Aquí estás conociendo tres, pero el que nos va a interesar ahora para desarrollar la sesión de hoy es este sistema, porque es el que está presente en nosotros y también está presente en una mosca muy simpática que vas a conocer a continuación por aquí. Vamos a hablar ahora de nuestro amigo Thomas Hunt Morgan. Este señor fue muy conocido a inicios del siglo XX y aún se le sigue venerando en la comunidad científica porque fue alguien muy importante en en el esclarecimiento del lugar donde se encontraban los genes en las células. Algo que les adelanté la semana pasada era que a inicios del siglo XX ya a los famosos factores de Gregorio Mendel ya no se les llamaba así, ¿no? Se les empezó a llamar genes. Los genes estaban determinando las características de los individuos, como ya sabes, porque contienen la información para formar proteínas, ¿no? Que son las que van a dar lugar a una característica. Pero el debate se desató bastante a inicios del siglo XX porque habían algunos científicos que no se ponían de acuerdo en el lugar donde se encontraban estos genes. Algunos decían, ¿está en el citoplasma? Algunos decían, ¿estará de repente en, no sé, en las mitocondrias? La pregunta era esa, ¿dónde están los cromosomas? Perdón, ¿dónde están los genes? Y la respuesta, ¿dónde están los genes? Los científicos se jalaban los pelos, así como ahora se pelean los políticos. Y también hay científicos que se siguen peleando hasta ahora, porque ya sabes que la ciencia nunca tiene un veredicto final, ¿no? Siempre hay alguien que te puede refutar, y eso es lo enriquecedor de la ciencia. Y aquí habían facciones también, como facción del citoplasma, facción de las mitocondrias, facción del núcleo, y también estaba la facción de los cromosomas, porque también entrando en el siglo XX ya habíamos desarrollado técnicas para poder observar cromosomas, los cromosomas humanos y cromosomas de otras especies también, cromosomas de esta mosca, por ejemplo. Así que también había la facción cromosómica, la facción de la teoría cromosómica de Lorenz, que decía, los genes se encuentran en los cromosomas. Pero tú sabes que en ciencia hay que tener evidencia para poder afirmar algo, ¿no? No es porque se te ocurrió simplemente o lo soñaste y lo escribiste en un libro y ya es un veredicto final. No, 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 no. Tienes que obtener evidencia para poder afirmar algo. Así que tampoco se ponían de acuerdo en esto. Sí, ahora sabemos que los genes están en los cromosomas, pero en ese momento nadie tenía evidencia para decir eso. ¿Quién obtuvo la evidencia experimental para poder decir efectivamente los genes se encuentran en los cromosomas? Thomas Hume Morgan. Por ello es reconocido hasta ahora. Thomas Hume Morgan aportó la evidencia experimental para afirmar que los genes se encuentran en los cromosomas. Y por ello le dieron el premio Nobel algunos años más adelante. Imagínate, ¿Y en qué cosa investigó? ¿En qué modelo biológico utilizó Thomas Hume Morgan? Thomas Hume Morgan investigó con Drosophila melanogaster, la famosa mosca de la fruta o también llamada mosca del vinagre. Un insecto que para muchos puede resultar molesto, ¿no? Se te aparece por ahí, le tiras un trapazo
lo matas, te resulta molesto. Pero los científicos no son así, pues son, y encima biólogo, encima, bueno, genético relacionado a la biología, genetista, mejor dicho, relacionado a la biología. Ay, donde otros ven quizás un estorbo, una molestia, ellos ven una oportunidad. Nosotros vemos una oportunidad. Y fue lo que hizo. Él tenía cultivos de esta mosca. Tenía frascos numerosos en su laboratorio que encerraban a poblaciones de estas moscas, que se alimentaban de una especie de papilla elaborada a partir de puré de plátano. Ya que esta mosca no es la mosca que tú, la mosca negra, gorda que tú ves volando en la basura, no, no es ella, es una mosca chiquita que se alimenta de la fruta fermentada. Por eso la ves cuando dejas un plátano ahí abandonado, se te va a acercar una mosca chiquita, así marroncita. Ella es Drosophila, Drosophila melanogaster. Tenía cultivos numerosos de esta mosca y realizó experimentos con ella, investigando un primer carácter o rasgo. Investigó el color de los ojos. Resulta que todas las moscas que cultivaba nuestro amigo Thomas Morgan tenían los ojos rojos, como la que está acá. Chiquitas, pero tú sabes pues, que para poder estudiarlo nuestro amigo tenía que usar lupas, microscopios, estereoscopios para poder observarlas así en mayor magnitud. Y se podían observar todas sus características. Y algo muy notorio era que los ojos son rojos. Pero en algún momento en su laboratorio apareció esto, una mosca de ojos blancos. Y nuevamente, ¿no? Antes de tirarle un trapazo, como lo haría cualquier persona no científica, pues se interesó demasiado. Dijo, ¿por qué está saliendo esta mosca de ojos blancos? Ah, no, yo la atrapo, la aisló efectivamente y la utilizó para realizar una serie de cruzamientos que justamente fueron el inicio de otros experimentos, lo que le permitió obtener esta evidencia experimental. Bueno, en este caso el carácter o rasgo sería el color de ojos, que tú ya sabes que debería estar determinado por un gen. A los genes generalmente se les bautiza con la primera característica atípica que se observa en ellos. En este caso, como el color rojo era el normal y lo atípico era blanco, a este gen le bautizaron como white. Muy obvio el nombre, ¿no? Él utilizó entonces esta mosquita para una serie de cruzamientos. Ahora vamos a volver a esas otras moscas que están por ahí. Pero vamos a observar lo que le pasó a nuestro amigo Thomas Morgan. El primero utilizó una mosquita macho de ojos blancos, y aquí está, y la cruzó con una mosca hembra de ojos rojos. No se nota muy bien, pero ahí están sus ojos rojos. Y hizo lo mismo que hizo Mendel con las alverjitas, ¿no? Se suponía que eran líneas puras, así que las cruzó y que esperaría obtener en la F2. ¿No? Según Mendel, todos deberían tener el fenotipo dominante, ¿verdad? ¿No? La primera ley, el cruce de dos líneas puras, en la F1 se manifiesta el fenotipo dominante en un 100%. Efectivamente, mira, todo salió al 100%, con ojos rojos, porque aparentemente el color de ojos rojos está dado por un alelo dominante. Bien, pero ¿qué pasó cuando Morgan quiso obtener una F2? Para obtener una F2, obviamente tuvo que sacar a dos hermanitos de esta F1, cruzarlos entre sí para obtener a la F2. ¿Y qué pasó? Mira, aquí pasó algo extraño. Algo que quizás se corresponde con las leyes mendelianas, pero que no termina de encajar totalmente. Resulta que de toda la población, efectivamente, tres fracciones expresan el fenotipo dominante, de ojos rojos. Está bien. Y solamente una, el recesivo de ojos blancos. Está bien, ¿no? Porque Mendel decía eso, ¿no? Y en la F2, el fenotipo dominante se manifiesta en una proporción de 3 a 1. Pero, qué cosa rara esto. Mira, ¿qué pasa si yo analizo solamente las hembras? Toditas, sin excepción, tienen ojos rojos.
¿Qué pasa si analizo solamente los machos? Ah, mira, qué casualidad. Oye, mira, el 50% me ha salido de ojos rojos y el 50% me ha salido de ojos blancos. Mira, no es ni 70 ni 30. Y lo raro es que ninguna hembra me ha salido de ojos blancos. Según Mendel, el sexo no determina que un alelo se transfiera o no se transfiera a la descendencia. No determina. Así que, qué cosa rara esto. Sí, sí, se está cumpliendo la proporción, pero qué raro, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro cruce. Esta vez utilizó una mosca hembra de ojos blancos y lo cruzó con un machito de ojos rojos. ¿Qué pasó en la descendencia? Mire, aquí salió una diferencia con la F1 del anterior cruce, porque absolutamente todos los machos sin excepción salieron de ojos blancos. Y toditas las hembras, sin excepción, salieron de ojos rojos. No había ninguna hembra de ojos blancos, no había ningún macho de ojos rojos. Qué raro, porque lo que me salía acá debería salir lo mismo que me salió acá, según Mendel. Ya no se está cumpliendo la ley mendeliana. Y cosa más rara todavía que si yo agarro estos dos hermanitos de la F1 y los cruzo para obtener la F2, esta F2 no se parece a la F2 que yo he obtenido en el primer cruce, porque ¿qué pasa? Si yo analizo toda la descendencia, el 50% me está saliendo de ojos rojos y el 50% restante de ojos blancos. No está saliendo la proporción de 3:1, está saliendo 1:1. Y si analizo por sexos, si analizo los machos, la mitad de machos ojos rojos, la mitad de machos ojos blancos. Si analizo las hembras, la mitad de hembras ojos blancos, la mitad de hembras ojos rojos, la mitad de hembras ojos blancos. Tampoco se parece en nada a lo que yo obtuve acá. Ah, entonces, ¿por qué está pasando eso? Pues, como te digo, para estos tiempos también ya se había determinado, ya se habían observado cromosomas humanos, cromosomas de otras especies y también, por supuesto, cromosomas de Drosophila melanogaster. Se había determinado que tiene 4 pares de cromosomas. De esos 4 pares, el cuarto par es el par sexual. Y presentaban el mismo sistema que presentamos nosotros, los seres humanos. Si portan XX, serán hembras. Si son XY, son machitos. Par sexual. Entonces, ya se sabía que habían diferencias cromosómicas entonces. XY en machos, XX en hembras. Morgan hizo solamente una fácil deducción en base a todos estos resultados, determinando que el gen el gen white, se encontraba en el cromosoma sexual X. Por supuesto, no es que haya hecho solamente un cruce así para cada uno de estos experimentos. Él hizo repetidamente estos experimentos, varias veces, y con poblaciones numerosas. Lo bueno que tienen las moscas, lo bueno que tienen estas moscas, que actualmente se siguen utilizando, imagínate que se usan estas moscas para investigar en diabetes, en Parkinson, en Alzheimer, en cáncer. Son un modelo biológico comparable a los comunes ratones que generalmente se conocen. Y su historia ha empezado de manera genial e interesante, ¿no? Porque justamente permitieron aportar evidencia para algo que actualmente afirmamos a ojos cerrados, ¿no? Los genes se encuentran en los cromosomas. Entre las muchas ventajas por las que las utilizan actualmente los biólogos a esta mosquita es porque se puede cultivar fácilmente, es barato cultivarlas, tienen un ciclo biológico muy corto, o sea, una vida corta. Una mosca puede vivir alrededor de 90 días, o sea, te puede vivir hasta 3 meses esta mosca. Y bueno, actualmente se conocen otras ventajas, entre ellas de que su genoma se parece bastante al de nosotros.
y por eso es un modelo muy, muy requerido. Pero en sus tiempos, pues, corto ciclo biológico, costo barato, ¿no? Fue la maravilla para Morgan y sus experimentos. Pero ¿qué estaba pasando en realidad entonces acá? Ya sabemos que el gen White se encuentra en el cromosoma X. El gen White se encuentra en el cromosoma X. Y resulta que este cromosoma X tenía un alelo normal, que era el dominante, que daba lugar a ojos rojos. Y más bien la mutación, en este caso recesiva, el alelo recesivo, causaba ojos blancos. Como estamos hablando de genética no mendeliana, ya sabes que los alelos se colocan como exponente, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si estamos hablando de ojos rojos, generalmente se coloca la letra de la primera letra del nombre del gen, que debería ser W, pero acá le han puesto R. Así que le vamos a poner R también, ¿ya? Colocamos el cromosoma donde se encuentra, que es el X, y el alelo lo vamos a colocar como exponente, ya sabes. En este caso es el alelo dominante, R mayúscula. Si es recesivo, R minúscula. ¿Ya? Entonces, si estas dos de acá eran líneas puras, quiere decir que la hembra era homocigota. Tenía en ambos cromosomas X el alelo dominante, por eso tiene ojos rojos. En cambio, el macho, en este caso, como tiene solamente un cromosoma X y tiene ojos blancos, quiere decir que en ese X está el alelo recesivo. Por cierto, para el caso de esto, de estas mosquitas macho y también nosotros, seres humanos, los varones, nosotros no podemos ser homocigotos ni heterocigotos. Porque para ser homocigoto o heterocigoto tienes que tener dos copias del gen. Y en este caso, para genes que se encuentran en el cromosoma X, no podemos ser homocigotos ni heterocigotos. Porque solamente tenemos un cromosoma X. Así que solamente vamos a tener una copia de ese gen. Nos vamos a llamar más bien hemicigotos. Las hembras, en este caso, sí pueden ser homocigotas, ¿no? En este caso es homocigota dominante. Tiene dos copias del alelo dominante. Puede ser homocigota recesiva, puede ser heterocigota. Los machos no. Entonces, ya conocemos a los padres, ya conocemos su genotipo. Este es su genotipo. Este es su genotipo. Usas tu cuadro de Punnett, ¿no? Se separan los gametos, se separan los cromosomas en los gametos, mejor dicho, y los colocamos en nuestro cuadro de Punnett para obtener a la F1. Por aquí está la F1. ¿Qué pasa? Todos hay ojos rojos, ¿verdad? Las hembras han heredado un X con el dominante de mamá y el X con el recesivo de papá, ¿no? Pero este manda, salen ojos rojos. Los machos han heredado el cromosoma X de mamá, que solamente está donando alelos dominantes, que dice ojos rojos. También ellos tienen ojos rojos. Mira, aquí te das cuenta de algo muy interesante que me olvidé de decirte por acá. Recuerda siempre que en el caso de los varones y los machos, quien le aporta el cromosoma X a la descendencia masculina es mamá. El Y es de origen masculino. ¿M? O sea que para caso de genes que se encuentren en el cromosoma X, para el varón siempre van a tener origen materno. Como estamos viendo en este caso el gen White. El gen White está en el cromosoma X, que tiene origen materno. Y estos son los paternos, ¿no? En el caso de las chicas, un X es de mamá y el otro es de papá. Bien, entonces vamos a cruzar ahora estos hermanitos. Vamos a cruzar estos hermanitos para obtener a la F2. ¿Qué pasa en la F2? Vamos por acá. Y aquí está, ¿no? Ya sabes el genotipo de los padres.
Utilizas tu cuadro de Punnett nuevamente, muy fácilmente, y vamos a ver a toda la descendencia. No, vamos a verlas por sexo separado primero, ¿ya? Vamos a ver a las hembras. Las hembras, la mitad de ellas ha salido homocigote dominante, con un X dominante de mamá y el otro dominante de papá. Y la otra mitad han salido heterocigotas, con un dominante de papá y el recesivo de mamá, ¿no? Pero tienen el alelo dominante, así que van a tener ojos rojos. El 100% de hembras de este F2 son de ojos rojos. Vamos a ver a los machos ahora. Y aquí nuevamente te das cuenta del origen materno del cromosoma X en la descendencia masculina. La mitad de machos ha salido ojos blancos y la otra de ojos rojos. ¿Por qué? Porque esta mamá es heterocigota, tiene un X con el dominante y tiene un X con el recesivo. Así que tiene sentido pues que la mitad de machos haya recibido el X con el dominante y la otra mitad haya recibido el X con el recesivo. Por eso sale mitad y mitad. Ahora, para preguntas que te hagan acerca de estos cruces, fíjate bien, lee bien la pregunta, porque te pueden preguntar por el fenotipo de toda la descendencia o te pueden preguntar por el fenotipo de un sexo en específico. Por ejemplo, ¿qué pasaría aquí si para esta F2 te preguntan, ¿qué porcentaje de la F2 tendría ojos rojos? ¿Qué porcentaje de la descendencia qué porcentaje de la F2 tendría ojos rojos, mejor dicho? ¿Qué porcentaje de la F2 tendría ojos rojos? Si te dicen descendencia, tienes que tomar a todo como un 100%. Y en este caso, ¿qué porcentaje de la descendencia tiene ojos rojos? 75%, como bien dice el enunciado acá, ¿no? Y ojos blancos, 25%. Pero la respuesta varía si te preguntan por un sexo en específico, ¿no? ¿Qué pasaría si te preguntan qué porcentaje de las hembras de la F2 presenta ojos rojos? Ah, entonces tienes que fijarte solamente en las hembras. Vamos a las hembras como un 100%. ¿Qué porcentaje de las hembras tiene ojos rojos? 100%. Si te preguntan por los machos, ¿qué porcentaje de machos del F2 tienen ojos rojos? Ah, 50%. Te das cuenta que la respuesta varía dependiendo de la pregunta. Así que cuidado, porque ese es un truco, una trampa muy común en las preguntas de este estilo. Ya sabemos lo que pasa en este primer cruce. Vamos al segundo cruzamiento. Vamos por acá. Esta vez Morgan usó una mosca hembra de ojos blancos, que debería ser homocigota recesiva, y una macho de ojos rojos, que debería ser hemicigoto, con el alelo dominante. Entonces, también utilizas aquí tu cuadro de Punnett y formas a la F1. Obviamente todos los machos te van a salir de ojos blancos, ¿no? Porque la mamá aquí que está aportando solamente cromosomas X con el alelo recesivo. Así que no hay manera que salga un macho de ojos rojos. Todos salen de ojos blancos. Y las hembras salen de ojos rojos porque han recibido un X con el recesivo de mamá y el X con el dominante de papá. Este es el que manda, salen con ojos rojos. ¿Ya? Usamos a estos hermanitos para obtener ahora el F2. Vamos por acá. F2. Y sale esto de acá, ¿no? Ya teniendo el genotipo de los progenitores y usando nuestro cuadro de Punnett, tenemos pues que en cada sexo la mitad tiene ojos rojos y la mitad tiene ojos blancos. Y en este caso sí te corresponden independientemente de la pregunta que te hagan, ¿no? Porque si te preguntan, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la descendencia tiene ojos rojos? Sería lo que dice acá, ¿no? 50% blancos, 50% rojos. ¿Qué porcentaje de las hembras de la F2 tienen ojos rojos? Igual también, 50%. ¿Qué porcentaje de los machos del F2 tienen ojos rojos? También 50%. Pero igual, ¿no? Nadie te va a asegurar que te hagan solamente que te pongan este segundo cruce, ¿no? Te pueden haber puesto este primer cruce también. Recuerda que este patrón que estás viendo
lo van a usar para ponerte otro tipo de preguntas. De repente no te van a hablar de un color de ojos, te van a hablar de repente de alguna de estas otras mutaciones que están por acá. Ya a la primera ya la conoces, la mutación White. Te pueden poner también de repente una mutación de alas cortas. En este caso ves que el ala no está totalmente formada, sino que está ahí parcialmente formada. Esa es la mutación vestigial. Esta mosca de acá tiene el cuerpo oscurecido, tiene un exceso de pigmentación. Se le llama Ebony. Esta más bien tiene una ausencia de pigmentación, por eso se ve así media amarillenta. Como tiene el cuerpo amarillo, ya sabes, yellow. Esta tiene alas rizaditas, como si hubiera ido a la peluquería y se ha hecho así su ondulación. Le llamaron curly. Y así hay una variedad de mutantes. En realidad, una vez que la genética empezó a despertar a inicios del siglo XX, descubrieron que podían inducir mutaciones en los organismos vivos si los exponían a factores físicos o químicos. Es así que empezaron a exponer estas moscas a compuestos químicos que causaban mutaciones o radiación también, rayos X, por ejemplo. Y es así como obtuvieron una variedad de mutantes. En la actualidad hay miles de mutantes conocidos en Drosophila melanogaster. Siguen siendo estudiados en diferentes campos de la biología y la biomedicina. Pero, o sea, como te digo, no siempre te van a poner un ejemplo con el carácter del color de ojos. Te pueden poner de repente, no sé, cuerpo amarillo, pero si tú reconoces esas proporciones que estás viendo en F1 y F2, ya sabes qué cosa te puede salir, ¿no? Ya sabes cómo son los progenitores. Es lo mismo a la primera y segunda ley que tuviste la semana pasada. Ese mismo patrón, esas mismas proporciones, te las van a poner en las preguntas, pero con otros caracteres, con otros rasgos. Ya no color de semillas, sino de repente en un animal, el color del pelo, la forma del pelaje. Es básico que te aprendas estos patrones, ¿ya? Eso sucedía entonces. Entonces Morgan, al hacer estos experimentos y saber que habían cromosomas sexuales diferentes en macho y hembra, logró determinar perfectamente que los genes, en este caso el gen de color de ojos, se encontraba en el cromosoma sexual X. ¿Y por qué no podía pasar lo mismo con los otros genes? Los otros genes se encuentran también en cromosomas. Efectivamente, la teoría cromosómica se confirma. Los genes se encuentran en los cromosomas. Premio Nobel para Thomas Morgan unos años después. Y hasta ahí acaba la historia de nuestro amigo Thomas Hume Morgan. Vamos a salir ahora de esta mosquita simpática y vamos a hablar ahora un poco de nosotros, de los cromosomas sexuales humanos. Ya sabemos que presentamos también el mismo sistema que esta mosquita, el sistema XY, XXXY. Vamos a ver en qué se diferencian estos cromosomas sexuales. Y una primera diferencia la puedes notar con ambos gráficos, pero vamos a usar este que está aquí a la izquierda. No es el color, por supuesto, solamente los han puesto para diferenciarlos. Pero la primera diferencia, así a simple vista, la sacas al toque, ¿verdad? Es el tamaño. El cromosoma X es mucho más grande que el cromosoma Y. De hecho, se dice que con cada generación que pasa, el cromosoma Y se está haciendo más chiquito. Así que en unas miles y miles y miles de generaciones, imagínate, parece que el cromosoma Y podría desaparecer. Se postula. Es una hipótesis. Se ha visto en poblaciones de otras especies que ha pasado algo similar. Parece que antes habían machos en esas poblaciones, de algunos reptiles, por ejemplo. Pero actualmente solamente existen hembras. Mm. Probablemente porque el cromosoma sexual que determinaba la aparición de los machos también desapareció. Esa es la primera diferencia, el tamaño, ¿ya? Muy resaltante. La segunda diferencia, que es ya un poco más complicada, es que cada cromosoma porta genes que son exclusivos
Cada cromosoma porta genes que son exclusivos de él. Las regiones donde se encuentran esos genes exclusivos se llaman regiones diferenciales. Hay una región diferencial del X y hay una región diferencial del Y. Y los caracteres o rasgos que se forman a partir de esos genes, si están en la región diferencial del Y, se llaman caracteres holándricos. Si están en la región diferencial del X, se llaman caracteres inándricos. Para el caso de la región diferencial del Y, ¿qué genes, por ejemplo, vamos a encontrar allí? El gen que es culpable de que de que existamos los varones. El gen es Y. Este gen, a partir de este gen se forma una proteína muy importante para los varones, que se llama el factor de diferenciación testicular. Resulta que cuando somos embriones, cuando estamos ahí en el vientre de mamá, bien tranquilos, felices, en paz, no tenemos que postular a la universidad, no tenemos que trabajar, solo tienes que estar ahí conectado a un cordón que te va a alimentar todo el tiempo. Cuando eres un embrión todavía ahí, eh, tienes una gónada que todavía no es ni testículo ni ovario. Independientemente de que tengas XX o XY en tu par sexual, en ese estadio muy temprano, esa gónada no es ni testículo ni ovario. Pero tras algunas semanas de gestación, esa gónada, si el embrión tiene un par sexual XY, el gen SRY que se encuentra en el cromosoma Y se va a activar. Y va a empezar, a partir de él se va a formar esa proteína, el factor de diferenciación testicular, que como te darás cuenta, sirve para que esa gónada indiferenciada se convierta en un testículo, que diferencie en un testículo. En el caso de las chicas, como tienen XX, no hay cromosoma Y, no hay este gen, no hay ese factor, esa gónada se convierte en un ovario. ¿Mm? Entonces, por esto es que si desaparece el cromosoma Y, desaparece ese gen también y desapareceríamos los varones también. Pero es una hipótesis. Hay otras hipótesis que postulan que en realidad, de repente, a pesar de que desaparezca el cromosoma Y, los varones aún pueden seguir existiendo, porque de repente otro gen toma la posta de este gen. O de repente este gen, de repente se sale del cromosoma Y y puede pasar a otro de los cromosomas. A un cromosoma autosómico, por ejemplo. Puede pasar, es una mutación que puede pasar. Son hipótesis, pues, porque imagínate, pues todavía tienen que pasar miles de generaciones. Así que los varones todavía tienen para rato. Es uno de los genes entonces, y también hay otros genes, como es el gen de la hipertricosis auricular. Mutaciones en este gen causan que el varón exhiba un exceso de crecimiento del vello en el pabellón de la oreja. Ahora lo vamos a ver. El pabellón de la oreja es peludo, tiene unos pelos muy largos. Y también el gen de la zoospermia. Mutaciones en este gen causan que el varón tenga una ausencia de formación de espermatozoides o forma poquitos y por lo tanto es estéril. Recuerda que para poder fecundar al gameto femenino, el varón en la eyaculación debe depositar un montón de espermatozoides, miles y miles. Si hay poquitos o no hay nada, no habrá posibilidad de fecundación. Es otro gen entonces. Tres genes aquí importantes en la región diferencial del Y. El del gen SRI, el de la hipertricosis auricular y el de la azospermia. En la región diferencial del X, vamos a encontrar genes también, por supuesto, pero recuerda que aquí, como las chicas sí pueden ser homocigotas, también pueden ser heterocigotas. Pueden tener alelos dominantes y alelos recesivos. Vamos a ver qué alelos recesivos presentan, por ejemplo. ¿Qué genes con alelos recesivos presentan? Están, está el gen de la hemofilia, que es una condición que vamos a revisar en un momento. Es una incapacidad para poder coagular la sangre. Está causada por una mutación recesiva en este gen. El alelo dominante más bien causa que la persona pueda coagular su sangre de manera normal. Está el gen del daltonismo también, causado por un alelo recesivo.
Estas personas tienen incapacidad para diferenciar entre ciertos colores, como lo es entre el rojo y el verde, por ejemplo. Y también está la distrofia muscular de Duchenne, que se caracteriza por una debilidad de los músculos. Hay flacidez muscular y eso afecta también a uno de los principales músculos que sostiene tu vida, tu corazón. Una persona con distrofia muscular de Duchenne puede sufrir de problemas cardíacos por esto mismo. Y también hay genes que portan alelos dominantes, que van a causar condiciones también. Está el gen de la hipofosfatemia, que se caracteriza por una disminución de la asimilación de fosfatos en nuestro cuerpo. El fosfato es muy importante, ¿no? Porque está involucrado en la molécula energética que es el ATP, está involucrado en la formación de huesos, y por ello una disminución de los niveles de fosfato va a debilitar los huesos y también va a causar pues una debilidad general también, ¿no? Quizás una falta de energía. Eso es la hipofosfatemia y también lo que se llama el X frágil, que se manifiesta con cierto grado de retardo mental, una mutación dominante. Em, ya, pero esos genes, por ejemplo, el gen de la hemofilia solamente va a estar ahí en el cromosoma X. El gen SY solamente va a estar ahí en el cromosoma Y. No, son genes exclusivos, ya, eso tiene que estar bien claro. Esa es la segunda diferencia entonces, ¿ya? Portan genes que son exclusivos de cada cromosoma. Pero ahora, ¿en qué se parecen? ¿En qué se parecen los cromosomas X y Y? También portan genes iguales, similares. Esos genes que son iguales en ambos cromosomas están en regiones que ya no se llaman diferenciales, sino se llaman regiones homólogas, que son las regiones que están en la terminación de los brazos. ¿Te acuerdas que los bracitos que estaban hacia arriba del centrómero eran el brazo P y los que estaban hacia abajo era el brazo Q? Las terminaciones del brazo P contienen a las regiones homólogas primarias. Estas de acá s- y estas de acá. Los genes que están en la región homóloga primaria del Y son los mismos que están en la región homóloga primaria del X. Un ejemplo de este gen es el gen SHOX, que es un determinante de la estatura. Es uno de los determinantes de la estatura. Hay varios genes en realidad que están determinando la estatura. SHOX es solamente uno de ellos. Por mutaciones en este gen, efectivamente puede haber estatura reducida, como también desde el inicio de la vida un debilitamiento de los huesos y del cartílago, causando que las piernas se arqueen, por ejemplo. Es muy importante este gen, entonces, el gen SHOX. Lo encuentras ahí. Si el gen SHOX está por acá, también lo encuentras acá. Es el mismo gen. Y también está la región homóloga secundaria que está en la terminación del brazo Q. O sea, un gen que esté aquí en esta región homóloga secundaria del Y, también está en esta región homóloga secundaria del X. Entonces, allí sí se parecen, en esas regiones. Eh, recuerda bien esos genes que están en esas regiones, recuerda bien el concepto de gen que se encuentra en la región homóloga primaria, porque lo vamos a usar más adelante para hablar de un tipo de herencia. Por ahora ya nos quedamos acá con esto, ya sabemos en qué se parecen, ya sabemos en qué se diferencian. Vamos a seguir por acá. Vamos a hablar ahora de cuatro tipos de herencias. La primera es la herencia ligada al sexo. ¿Qué dice la herencia ligada al sexo o qué abarca la herencia ligada al sexo? Abarca la transmisión de genes que se encuentran en la región diferencial del X. Del X.
O sea, ya, por ejemplo, el gen de la hemofilia, el gen del daltonismo, el gen de la distrofia muscular de Duchenne. Estos son casos que abarcaría este primer tipo de herencia. Y aquí está la hemofilia, por ejemplo, ¿no? Que te dije que se trata de una incapacidad para formar factores de coagulación. Hay toda una serie de reacciones que permiten que nosotros podamos coagular la sangre cuando nos hacemos una herida, ¿no? Cuando nos hacemos un corte, por ejemplo, en la piel, empieza a salir sangre, ¿verdad? Pero después de un rato se detiene, porque se ha llevado a cabo la coagulación sanguínea, ¿no? Se ha formado una costra que tapó la herida, e impide que siga saliendo sangre, mientras se repara el tejido. Para que se lleve a cabo toda esa reacción hay toda una serie de cadena, una cascada donde hay proteínas que están involucradas, llamadas factores de coagulación. Las personas que tienen hemofilia no pueden formar correctamente esos factores de coagulación. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, ¿no? Esta persona se hizo una herida con algo punzocortante, se activó toda la cascada de coagulación con los factores y finalmente se formó la fibrina que permite la formación de la costra para taponar la herida. Pero ¿qué pasa con una persona con hemofilia? Se puede cortar. No hay algunos factores, así que la cascada no se lleva a cabo correctamente, no se forma la fibrina y no se va a formar el coágulo, no se forma la costra. Por lo tanto, la sangre va a seguir saliendo. Y si la persona tiene una herida muy grande, pues imagínate, puede perder mucha sangre y morirse desangrada. Esto era una condición mortal hace ya varias décadas, pero actualmente no lo es porque una persona con hemofilia, si bien ya no forma esos factores, genéticamente no los forma, ¿no? Porque tiene una mutación que le impide formar esos factores, se los puede administrar artificialmente. Así como los diabéticos se inyectan insulina porque carecen de insulina, una persona con hemofilia se puede administrar eh, por vía intravenosa estos factores, ¿no? También artificialmente, como método preventivo o cuando lo necesite, ¿no? Si es que se ha hecho una herida, por ejemplo. De esta manera, y por cierto, esta, como ya sabes, está dada por un alelo recesivo. Bueno, sí está acá abajo, ¿no? Sí, está dado por un alelo recesivo. Así que en el caso de las chicas hay tres posibilidades. Mira, si portan los dos alelos dominantes, pues su coagulación va a ser recontra normal, porque el dominante sí permite la formación de los factores de coagulación. Si hay heterocigosis, este es el que manda, la señorita va a tener coagulación normal, pero ojo que cromosoma con este alelo recesivo puede pasar a la descendencia masculina, por ejemplo, y expresarse en ellos. Por ello, estas señoritas son llamadas portadoras. Porta el gen el alelo de la hemofilia, pero no se expresa en ellas, pero se lo puede pasar a su descendencia. Y están las homocigotas recesivas, estas sí van a ser hemofílicas, pues porque no hay forma, ¿no? Están los dos alelos recesivos allí, no habrán factores de coagulación, se dará la hemofilia. Y luego está el caso de los varones, que pues como solo tenemos un cromosoma X, es como tirar una moneda al aire, ¿no? Si te toca el alelo dominante, tendrás coagulación normal, y si te toca el alelo recesivo, tendrás hemofilia. Un caso muy conocido de la hemofilia es lo que sucedió en la realeza europea ya hace casi 2 siglos. Los descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. Resulta que la reina Victoria era hemofílica. Perdón, era portadora. Acá está. Ella no tenía hemofilia, pero era portadora, ahí está. Y tú sabes cómo eran los reyes de ese entonces, pues, ¿no? Usaban a sus hijos para establecer relaciones con otros reinos, ¿no? O sea, los hacían casar con el príncipe de otro reino, los hacían ser sus prometidos, ¿no? Es así, pues, como este alelo de la hemofilia de la reina Victoria fue pasando a otras dinastías de la realeza. Porque, por ejemplo, ella tuvo un hijo,
que fue aquí el príncipe Leopoldo, que era hemofílico. Él justo, mira, justo tuvo la mala suerte de heredar el cromosoma X con el alelo recesivo. Pudo haber heredado este, pero no le tocó el otro. Pero también tuvo otras hijas, portadoras. La princesa Alicia, por ejemplo. Ellas no tenían hemofilia, pero eran portadoras. La princesa Beatriz también. Se casaron también con otros personajes de la realeza y así el alelo de la hemofilia fue pasando a otra generación. Tenemos por aquí en esta tercera generación, por ejemplo, tenemos acá a un varón hemofílico, tenemos acá una princesita también, Alexandra, portadora, la princesa Alicia, aquí hay otra portadora, este señor es hemofílico, este señor también es hemofílico, ¿no? Como se puede ver, quizás llegaron a una edad un poco avanzada. Eh, pero eso no era lo común, ¿no? Como te digo, generalmente para estos tiempos una persona con hemofilia podía morir a temprana edad. Si es que se hacía una herida un poco grande, podía morir de una hemorragia. Algo que quizás has escuchado en tu clase de historia o lo vas a escuchar más adelante es justamente el caso de Alexandra Fodorovna de Rusia, que junto a su esposo fue asesinada en la revolución bolchevique, ¿no? Justo ahí, con su esposo y sus hijos, ¿no? Aquí justamente está su hijo Alexei Nikolayevich, que fue socorrido en su momento por este monje famosísimo, Rasputín, que justamente qué menjurje o medicina habría encontrado lograba aliviar las constantes hemorragias que tenía este príncipe, ¿no? Sin embargo, bueno, toda esta dinastía real terminó asesinada, ¿no? En esa revolución bolchevique. Sin embargo, otros casos sí vemos que pudieron llegar a una edad un poco más avanzada, ¿no? Por ejemplo, este señor de acá, el infante Gonzalo de España, ¿no? Sí se ve bastante jovencito, ¿no? Pero justamente él, como lo ves ahí, ¿no? Con su apariencia así de seductor, así de galán, resulta que murió en un accidente, este, de autos, de carruajes, me parece, de carruajes. Y sufrió unas heridas muy grandes y murió totalmente desangrado. Aquí puedes ver entonces cómo de generación en generación va pasando la enfermedad a través de mujeres portadoras o bien quizás también a través de varones hemofílicos, ¿m? Que llegan a una edad avanzada, o mejor dicho, una edad adulta, y procrean, heredándole a sus hijos ese alelo recesivo. Vamos a ver aquí dos casos también. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de un matrimonio entre un padre no afectado, un padre sano, no hemofílico, y una señorita portadora. La portadora va a formar gametos que si bien portan el mismo cromosoma, no portan el mismo alelo, ¿no? La mitad con el dominante y la mitad con el recesivo. En el caso del varón, ya sabes, heterogamético, una mitad con el X con el dominante y la otra con el Y, que no nos interesa en este caso porque no estamos hablando del cromosoma Y. ¿Qué pasa en la descendencia? Vamos a ver aquí que la mitad de la descendencia, que en este caso es la femenina, ¿no? La mitad sale homocigoto dominante y la otra sale heterocigoto. En ningún caso hay hemofilia, ¿no? Todas son sanas. Y en el caso de los varones, ajá, recuerda que mamá tenía un X con el dominante y otro X con el recesivo. Por eso es que la mitad de varones sale de coagulación normal y la otra mitad no, sale con hemofilia, ¿no? 50 y 50. Segundo caso, por aquí hay una mujer sana, homocigoto dominante, y un varón hemofílico. Aquí su cromosoma X, su espermatozoide con el cromosoma X porta el alelo recesivo. Y el otro el Y. La señorita solamente forma un tipo de gameto, en este caso X, con el alelo dominante. Lo ponemos en nuestro cuadro de Punnett. El 100% de las señoritas de la descendencia serán portadoras, sanas. Y el 100% de los varones también serán sanos en este caso, porque mamá solamente está donando X con el alelo dominante. ¿Mm? Sencillo.
El daltonismo es lo mismo, solamente que es una enfermedad, es una condición diferente. Es una condición, es una incapacidad, como te digo, para diferenciar ciertos colores entre ciertos colores. La más frecuente es entre el rojo y el verde, porque estás viendo esa imagen de la derecha. Para una persona de visión normal sería muy fácil distinguir el globo rojo del verde, ¿no? Pero para una persona que tiene daltonismo, como que se parecen bastante, ¿no? Como parece que tuvieran el mismo matiz, ¿no? Así que no van a poderlo diferenciar correctamente. No, no es una enfermedad grave, ¿no? Pero sí quizás va a ser una limitante eh, a- para algunas profesiones, como me parece que es para la profesión de aviador. Lo, Creo que los aviadores no pueden ser daltónicos, porque cuando están descendiendo con su avión, recuerda que abajo hay personitas que están con luces, ¿no? Están así con sus varitas luminosas, y son rojas o verdes, y cada una tiene un significado. Quizás no podrían diferenciarlas correcta, correctamente. Pero por el resto no pasa nada, ¿no? No pasa de ser un problema menor. Y lo mismo también para las chicas, también habrán tres posibilidades. Habrá homocigotas dominantes de visión normal, heterocigotas de visión normal también, pero ya sabes que pueden ser portadoras. Y también hay homocigotas recesivas. Estas homocigotas recesivas sí pues van a ser daltónicas definitivamente. En el caso de los varones también nuevamente tirar una moneda al aire. Puedes tener o bien el alelo dominante que te da visión normal o el alelo recesivo que te da la visión daltónica, ¿no? Ah, y justamente acá tenía... hay unos test que te hacen para el daltonismo, ¿no? Eh, si puedes diferenciar el número que está en cada círculo, tienes visión normal, ¿no? Si ves 6, 8, 25, 29, 45, 56, tienes visión normal. Si no puedes diferenciarlo, probable que tengas algún tipo de daltonismo, porque ves ahí que hay rojos y verdes. Puede ser que no lo diferencies también porque a veces también cuando compartes se distorsiona un poco la llamada, ¿no? Así que no te preocupes. Es mejor buscar un especialista para que te diagnostique eso. Bien, tenemos aquí cuatro ejemplos para daltonismo. Tenemos aquí cuatro matrimonios. Tenemos un matrimonio entre dos daltónicos. Imagínate, se encontraron dos daltónicos en el mundo, se casaron y tuvieron hijos. Obviamente todos sus hijos van a salir daltónicos, ¿no? Porque tanto el varón como la mujer están donando cromosomas X con alelos recesivos. 100% de la descendencia, 100% de varones, 100% de mujeres, todos daltónicos. Segundo caso, por acá. Varón de visión normal con mujer daltónica o cigota recesiva. ¿Qué pasa en la descendencia? Aquí están los gametos de la mamá y aquí están los gametos del papá. ¿Qué pasa con la descendencia femenina? Todas salen, ¿qué salen? Portadoras, ¿verdad? Todas salen portadoras. De visión normal. Y en el caso de los varones, pues mamá, ¿qué cosa está donando? Mamá solamente está donando arreglos recesivos, así que todos los varones sin excepción salen daltónicos. Daltónico, daltónico. Tercero, por acá, matrimonio entre un daltónico y una portadora. ¿Qué pasa en la descendencia? Vamos a ver aquí que mamá es portadora, así que aquí debería estar el dominante, y papá es el daltónico, aquí está con su alelo recesivo. ¿Qué pasa con las chicas?
La mitad sale portadora y la mitad sale daltónica. En el caso de los varones, también la mitad, ahí no va, acá no, acá, la mitad sale de visión normal y la mitad sale daltónico. Disculpen, la mitad sale daltónico. Mm. Y para el número 4 que tenemos por acá, tenemos una chica portadora y un varón de visión normal. ¿Qué pasa en la descendencia? A ver, vamos a poner los alelos dominantes que no están por acá. Y ahí sale, en el caso de las chicas, la mitad sale homocigota dominante y la otra mitad sale portadora. Por acá, en el caso de los varones, la mitad sale de visión normal y la otra mitad sale daltónico. Ah, entonces si aquí te preguntan por el porcentaje de daltónicos de toda la descendencia, ya sabes, todo esto como 100%. ¿Cuánto sería? 25. Si te preguntan por el porcentaje de hijas daltónicas, ahí sería cero, pues, ¿no? Porque ninguna es daltónica. Ninguna es daltónica. Porcentaje de hijos daltónicos, 50%. ¿No? Hijos, solamente los varones. Nada más. Casos para el daltonismo entonces, ¿ya? Salimos de la herencia ligada al sexo, ahora vamos a pasar a lo que es la herencia restricta al sexo. Este es el segundo tipo de herencia. Si la herencia ligada al sexo abarcaba transmisión de genes que se encuentran en la región diferencial del X, esta restricta al sexo abarca transmisión de genes que se encuentran en la región diferencial del Y. Están ahí el gen SRY, está el gen de la hipertricosis, que justamente acá estás viendo. ¿No te dije que por mutaciones que pasan en el pabellón de la oreja se crece un montón de pelo? Los vellitos que normalmente aparecen, mira, acá está recontra poblado. Y este señor incluso está jugando acá, ¿no? Mira cómo me crecen los pelos, dice. Tremendo. Esto, como se encuentra en la región diferencial del Y, transmite de padre a hijo varón. Siempre que haya un hijo varón en la descendencia, se transmitirá. Se transmitirá. Como estamos viendo acá, ¿no? Si este varón tiene hipertricosis, si tiene un hijo varón, el hijo varón también tendrá hipertricosis. De ninguna manera una mujer se va a ver afectada porque ellas no tienen cromosoma Y. Segundo tipo de herencia entonces, ¿ya? Muy fácil. Falta un tercer tipo de herencia. Es la herencia influenciada por el sexo. ¿Qué abarca esta herencia influenciada por el sexo? Abarca transmisión de genes que se encuentran en cromosomas autosómicos. Pero si se encuentran en cromosomas autosómicos, ¿por qué estamos hablando de ellos? Si estamos hablando de cromosomas sexuales. Ah, ya, lo que pasa es que la expresión de estos genes se altera dependiendo del sexo del individuo. ¿Por qué se produce esa variación? Lo que pasa es que entre varones y mujeres recuerda que existe una carga hormonal diferente, ¿no? Varones, testosterona, mujeres, estrógenos, ¿no? Así que eso hace que estos genes de este tercer tipo de herencia se comporten de manera diferente en cada sexo. Es el caso del gen de la calvicie. El gen de la calvicie tiene un alelo que se comporta de forma dominante en los varones. El alelo que causa la calvicie
Se comporta de forma dominante en los varones y se comporta de forma recesiva en las chicas. Así que, por ejemplo, aquí, si un varón tuviera los dos alelos dominantes, ¿no? Ya sabes que para el varón es dominante, obviamente va a ser calvo. Adiós pelo. Si es heterocigoto, tiene un alelo dominante, ¿no? También adiós pelo. Hombre con calvicie. Y si tiene los dos alelos recesivos, ahí sí no, ahí sí va a tener su cabellera normal, ¿no? A conservar su cabello hasta que tenga 80 años. Pero en el caso de las chicas es diferente, porque allí se comporta de manera recesiva. O sea, lo que era dominante aquí en el varón, para la mujer va a ser recesivo. Y va a ser la única forma en la que la mujer va a tener calvicie, ¿no? Porque ya sabes que la única manera en la que un alelo recesivo se expresa es en homocigosis recesiva. Así que aquí sí salen mujeres calvas. No en heterocigotos porque pues aquí esto ya se comportaría como recesivo y el otro es el que mandaría ya, el que sí permita la formación de pelo. La mujer va a tener cabellera normal. Y aquí obviamente los dos serían cabellera normal, así que la mujer tendría allí cabellera también normal. No te compliques con eso, simplemente recuerda esta tablita y fíjate que para los que presentan dos alelos dominantes, ambos sexos van a ser calvos. Dos alelos recesivos, ambos sexos van a presentar cabello. La única diferencia existe acá, en los heterocigotos. Los heterocigotos, si son varones, son calvos. Si son mujeres, no son calvas. ¿No? Entonces, ahí es donde estamos viendo eso. ¿Ya? Pero ya sabes por qué sucede, ¿no? Porque este gen se comporta de manera diferente dependiendo de la carga hormonal del individuo. Ya sabes, si ves a tu papá y que está ahí con unas entradas así muy profundas, ya sabes que también puedes heredar esta condición. Y falta un cuarto tipo de herencia que no está acá, pero sí la debes conocer porque incluso está en una pregunta de la CPRT. Es la herencia parcialmente ligada al sexo. ¿Qué abarca este cuarto tipo de herencia? Abarca transmisión de genes que se encuentran en las regiones homólogas de los cromosomas sexuales. Eh, ¿Te acuerdas que te dije hace un momento por acá que de los cromosomas sexuales habían regiones diferenciales y regiones homólogas? Por ejemplo, el gen SHOX, que se encuentra en la región homóloga primaria. Ya, esos genes, su transmisión es abarcada por este cuarto tipo de herencia, parcialmente ligada al sexo. Porque como son el mismo gen en cada cromosoma sexual, estos sí van a obedecer las leyes mendelianas. La primera y segunda ley se van a cumplir por estos genes que están en la región homóloga primaria o secundaria. Así que esa va a ser otra característica. Cumplen las leyes mendelianas. O sea, si te hablan de un gen que se encuentra en un cromosoma sexual, pero que cumple las leyes mendelianas, es un gen que se encuentra en la región homóloga de los cromosomas sexuales. Y sería un caso de herencia parcialmente ligada al sexo. En el caso más conocido sería el del gen SHOX, ¿no? Pero tú ya conoces las leyes mendelianas, así que no vamos a abundar en esto. ¿Ya? Salimos entonces de los cuatro tipos de herencias. No te olvides, ¿ah? Hay cuatro tipos de herencias. La herencia ligada al sexo, la herencia, la herencia ligada al sexo que abarca genes de la región diferencial del X, la herencia respecto al sexo, genes que se encuentran en la región diferencial del Y,
influenciada por el sexo, genes que se encuentran en cromosomas autosómicos, pero su expresión varía dependiendo del sexo. Y la cuarta, parcialmente ligada al sexo, genes que se encuentran en las regiones homólogas de los cromosomas sexuales. Son diferentes, ¿ah? Así que ten cuidado. Salimos entonces ahora de estos cromosomas sexuales y vamos a hablar ahora de lo que son las mutaciones, pero vamos a seguir hablando de cromosomas. ¿Qué es una mutación? En primer lugar, tú ya sabes, por lo que vimos la semana pasada, que cada característica que está en nuestro cuerpo está dada por genes, ¿no? Los genes contienen información para formar proteínas por transcripción y traducción, y la proteína es la que da lugar a una característica. Puede ser el color de tu piel, por ejemplo. Puede ser la capacidad que tienes para degradar una molécula, ¿m? Por ejemplo. Por ejemplo, en esta mosca, y es un gen que también está presente en nosotros, pero no estoy seguro si produce el efecto, no, no produce un efecto similar, pero por ejemplo en las moscas hay un gen de la enzima alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que permite que ellas puedan degradar el alcohol. Justamente como se alimentan de alimentos fermentados, hay alcohol ahí. Y esa enzima les ayuda a eliminar el alcohol, pues que tú sabes que es una sustancia tóxica. Pero hay moscas que portan una mutación de ese gen que les impide formar correctamente esa enzima y por lo tanto no logran degradar el alcohol. Cuando consumen demasiado alcohol en el alimento fermentado pueden llegar a morir porque el alcohol es tóxico y si no se elimina de su cuerpo, pues termina en eso, la muerte. Imagínate, ¿no? O sea, no solamente piensas en características físicas, sino también piensa en moléculas, ¿no? En la capacidad que tienes para degradar o formar moléculas. Todo eso está dado por proteínas también. ¿Por qué? Recuerda que las enzimas aceleran o retardan esas reacciones. ¿Ah? Entonces, ya sabemos eso. Los genes dan lugar a características. ¿Ya? ¿Qué pasa si alteramos la secuencia de un gen? No, porque un gen tiene una secuencia correcta, tiene sus nucleótidos ahí como estás viendo, adenina, adenina, guanina, citosina, citosina, timina, timina. Tiene una secuencia correcta, pero ¿qué pasa si alteramos esa secuencia? ¿Se formará la misma proteína? Puede que no. Puede que se altere la proteína, o puede que no se forme, o puede ser que sí se forme la misma proteína. Hay casos en los que sí. Hay mutación, hay cambios silenciosos que hacen que sí se forme la misma proteína, pero hay casos en los que no. Y si no se forma esa proteína, lo mejor que te puede pasar es que te dé lugar a una característica diferente, a un color de piel diferente, a un color de pelo diferente, ¿no? De hecho, como te dije la semana pasada, cada una de las características variables que hay en la población humana se han dado por mutaciones que hemos ido acumulando a lo largo de la evolución. Los diferentes tonos de piel, de cabello, de ojos, etcétera, los diferentes tamaños, todos se han llevado a cabo por pequeñas mutaciones que hemos ido acumulando. Pero ahora, por supuesto, lo peor que te puede pasar es que sí, pues esa mutación afecte genes muy importantes en el crecimiento celular y de repente, no sé, puedes desarrollar cáncer. Hay genes que predisponen a las personas a desarrollar cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer colorectal o sufrir también de otras enfermedades, Parkinson, Alzheimer, mal de Huntington, diabetes. Un pequeño cambio en un determinado gen te predispone a que desarrolles esa enfermedad. Entonces, eso es una mutación, es un cambio en la secuencia original de un gen. Estos cambios pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes. Los pequeños son los que se llaman mutaciones génicas puntuales, que es el primer caso que estamos viendo acá. Cambia uno o algunos pocos nucleótidos. Ah, porque recuerda que el gen está compuesto por nucleótidos, ¿no? Secuencia nucleotídica, que como vemos acá,
que esta sería la secuencia correcta, si todo esto fuera el gen, esta sería la secuencia correcta: adenina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina. La forma original. Que da lugar a una proteína, la cual da lugar a una característica. Pero a veces hay cambios que se suceden. Estas mutaciones se pueden suceder espontáneamente, porque a veces cuando la célula se está replicando y replica su ADN, puede cometer errores. Y algunos de esos errores pueden consistir en eso, que un nucleótido se cambie por otro. Ya no va a ir una timina allí, va a ir una guanina. Obviamente eso va a conducir a un diferente ARN mensajero, ¿no? Porque imagínate, cuando se haga la transcripción acá y formemos el ARN mensajero, a esa timina aquí normalmente le correspondería una adenina, ¿verdad? Pero aquí en la transcripción, ahora ya no hay una timina, ahí hay una guanina que le correspondería en el ARN una citosina. Y eso podría alterar la lectura y finalmente conducir a una alteración de la proteína, ocasionando un efecto desfavorable o quizás silencioso, ¿no? Como te he dicho, ¿no? Esta mutación, estas mutaciones se les llama mutaciones por sustitución. Es muy obvio el nombre, ¿no? Porque se está sustituyendo un nucleótido por otro. Pueden haber también mutaciones por deleción, ausencia de un nucleótido. O puede ser también por inserción, eh, justamente agregación de un nucleótido extra. Estas mutaciones, como te digo, pueden ser espontáneas, que suceden de manera normal. ¿Por qué? Porque, a ver, como te digo, la célula puede cometer errores cuando se está replicando y aparecen estas mutaciones. Pero generalmente, si es que esas mutaciones espontáneas conducen a, por ejemplo, a la aparición de una célula cancerígena, eh, no deberían ocasionar problemas en una persona saludable. Porque si esa célula, por esa mutación, se convierte en una célula cancerígena, puede ser atacada por el sistema inmune y destruida, y ya no se convierte en un tumor. Sin embargo, si otras condiciones se llevan a cabo, no sé, de repente un sistema inmune debilitado, edad avanzada, esa célula puede sobrevivir y empezar a multiplicarse, originando lo que llamamos tumor en el cáncer, en lo que es el cáncer, por ejemplo. Pero de hecho, ahorita todos los que estamos aquí ahorita, en esta reunión, en nuestro cuerpo se están generando células cancerígenas, porque muchas de tus células están cometiendo errores en genes importantes, pero no se convierten en tumores porque tu sistema inmune las encuentra y las mata, las destruye. Pueden ser espontáneas entonces, como también pueden ser inducidas. ¿Inducidas por qué? Por factores físicos o químicos. ¿Qué pasa si te expones a la radiación del sol ahorita, que es ya casi mediodía? La radiación ultravioleta puede dañar el ADN de tus células epiteliales y con dañar genes importantes, convirtiéndolas en células cancerígenas. Por eso podría aparecer lo que es el famoso melanoma, ¿no? Uno de los cánceres más agresivos que existe. También en la alimentación actual hay numerosos alimentos procesados que tienen aditivos químicos si los consumimos frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, estos embutidos, por ejemplo, que están ahí conservándose por mucho tiempo porque tienen compuestos químicos. Si los consumimos frecuentemente, esos se pueden ir acumulando en nuestras células y también pueden causar daño. De hecho, hay una variedad de cosas que pueden causar daño a nuestras células. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Mira, el hecho de fumar,
El propio metabolismo celular también a veces produce compuestos nocivos, la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, la misma contaminación atmosférica que aquí en Lima, por ejemplo, está bastante exacerbada. Terrible el aire que se respira acá. Todo ello va a parar a nuestras células y puede dañar el ADN y causar mutaciones, ¿no? Aumentar la probabilidad de que suceda una mutación. En cuanto a las de lesión e inserción, sí se puede ver eso, ¿no? Mira, esta es la secuencia. Este ya sería el ARN transcrito, ¿no? Porque aquí estás encontrando uracilo, ¿no? No debería haber uracilo en el ADN. Este es el ARN transcrito, que se ha transcrito a través de un gen que no tiene ninguna mutación. Pero por aquí hay uno al que se le insertó una adenina, ¿no? Probablemente porque en el gen original ahí se insertó de repente una timina. En el gen original hubo una mutación por inserción de una timina. Por eso que en el ARN aquí aparece una adenina. Y ya se altera toda la secuencia posterior. Mira, si a cada codón le correspondería un aminoácido alanina, 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 ahora solamente los dos primeros son para alanina. Y desde aquí viene serina, cisteína, cisteína. Ya son aminoácidos diferentes. La proteína va a salir diferente ahora. De lesión es cuando falta. Probablemente aquí en el ADN original faltó agregar la citosina. Y es por eso que ya no le agregaron guanina aquí en el ARN. Falta la guanina. Este codón se alteró también. Ya no va alanina allí, sino ahora en la traducción se colocará leucina, ¿no? También aminoácidos diferentes. Alterará la, la proteína en cuestión, ¿no? Nada más. Las mutaciones más grandes, sin embargo, son las cromosómicas. Estas se conocen como aneuploidías. ¿En qué consiste una aneuploidía? En que en el cariotipo normal de un individuo, o bien hay cromosomas extras o cromosomas faltantes, por ausencia o presencia de más cromosomas. Dentro de estas aneuploidías tenemos dos tipos, lo que son las trisomías y las monosomías. Por ejemplo, aquí en este gráfico estás viendo lo que es una trisomía, el famoso síndrome de Down. Nosotros, como especie humana, deberíamos tener 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Homo sapiens, 23 pares de cromosomas. 46. Pero ¿qué pasa aquí? Esto que estás viendo aquí justamente es lo que te hablé hace un par de semanas, lo que se llama el cariotipo. El cariotipo usa cromosomas metafásicos para poder observar la forma que tienen los cromosomas, caracterizar el número cromosómico y la forma de esos cromosomas en una especie determinada. Pero en este caso tenemos el cariotipo de una persona que tiene síndrome de Down, que no tiene 46 cromosomas, sino tiene 47, porque en el par 21 no hay dos cromosomas, no es un par, hay tres del mismo tipo. Por eso es una trisomía. Trisomía es cuando existen tres cromosomas del mismo tipo. Y una monosomía, es cuando existe solamente un cromosoma. O sea, ya no hay dos, sino que hay uno solo, está desapareado, está solito. Un cromosoma de ese tipo. O no, monosomía. Esta es entonces la trisomía de par 21, que se conoce, ah, par 21, que se conoce como síndrome de Down, que como ustedes conocerán, pues sí conduce a una alteración del fenotipo, ¿verdad? Una persona con síndrome de Down tiene el perfil de la cara un poco aplanado,
tiene pliegues muy notorios, ¿no? Hundidos, tienen cierto grado de retardo mental también, y sobre todo tienen anomalías en la formación del sistema circulatorio. Su corazón puede tener defectos desde el nacimiento. Y esa justamente es la principal causa por la que muchos no llegan a una edad muy avanzada. Y pocos de ellos logran superar los 50 años. Un bajo porcentaje. Aquí nuevamente también está el cariotipo de una persona con síndrome de Down, ¿no? Si te lo presentan así nada más, fíjate, ¿no? En cada par, obviamente, debería haber un par. Pero si en alguno no hay un par, ahí hay una trisomía, ¿no? Ahí está, par 21. Por cierto, en el cariotipo normal de una persona, aquí está. Oh, sí, ahí deberían estar los 46 cromosomas, deberían haber dos cromosomas en cada par. Y si te los presentan así nada más y no te indican cuál es el cromosoma X, cuál es el cromosoma Y, no te indican el sexo del individuo del que se extrajo ese cariotipo, tú fíjate en el último par, que es el par sexual. Recuerda que el par sexual es el par 23. Si ves dos cromosomas del mismo tamaño, ah, ya, es una chica, pues porque los dos deberían ser cromosomas X. Si ves un cromosoma grande y uno chiquito, ah, pues es un varón, pues, ¿no? Porque el grandote debería ser el X y el chiquito debería ser el Y, ¿no? Entonces, solamente observando el último par del cariotipo que te han presentado en la imagen, tú ya puedes determinar el sexo del individuo. Ahora, hay fórmulas también para representar estos cariotipos. La fórmula es sencilla, simplemente colocas en primer lugar el número total de cromosomas de ese individuo, que en este caso es 46, y seguido de una coma colocas el par sexual. 46,XX en el caso de una chica, 46,XY en el caso de un varón. ¿Ah? Sencillo. Sin embargo, para el caso del síndrome de Down, no hay 46 cromosomas, ¿verdad? ¿Cómo sería su fórmula? Tendrías que colocar el número total de cromosomas, que sería 47, porque tienen un cromosoma extra. El par sexual, que en este caso es XY, pero podría ser XX también, por supuesto, si te las presentas con dos cromosomas X ahí. Y seguido del símbolo de suma vas a colocar el par cromosómico que se está viendo afectado, que sería el par 21. Esa sería la fórmula para una persona con síndrome de Down. Varón, si fuera chica, pues nada, solo daría el par sexual. Así, nada más. Ya está. Y también, esta es una neoploidía en cromosomas autosómicos, pues, o sea, porque el par 21 no es un par sexual, es una aneuploidía en cromosomas autosómicos. También hay otras aneuploidías en cromosomas autosómicos, como lo es, por ejemplo, el síndrome de Edwards, que es la trisomía del par 18. Aquí está. Bien, el 18 no hay dos, hay tres. También está el síndrome de Patau, que es la trisomía del par 13. Ahí en el 13 hay tres cromosomas. Como ves en las imágenes, hay una alteración notable del fenotipo y también un bajo porcentaje de sobrevivencia, de supervivencia también, de pasar a una edad más avanzada. Pero también hay aneuploidías en cromosomas sexuales. Pues lo es el caso del síndrome de Turner, que está por aquí, que en el par sexual solamente vas a encontrar un cromosoma X. ¿Ya? Te fijas en aquí en el par sexual, no hay un par, hay solo un cromosoma X. Como solo tienen un cromosoma X, estos individuos se desarrollan como mujeres, pero la ausencia del otro cromosoma va a alterar el fenotipo. Ah, por ejemplo, a nivel del cuello se puede ver este pliegue de piel que se llama el pterygium colli, puede haber estatura baja, puede haber también alteraciones del corazón, ¿no? Por lo cual ya van a haber problemas cardíacos también asociados a esta condición. Y por supuesto van a ser estériles porque pueden presentar ausencia o una disminución del tamaño de los ovarios con amenorrea, que es la ausencia de menstruación. Van a ser estériles. Síndrome de Turner, entonces aquí.
hay una alteración del par cromosómico sexual. O está el síndrome de Klinefelter, que en este caso en el par sexual no es un par, sino que es un trío. Pueden haber hasta cuatro también, porque mira, aquí, que es el más común, hay dos cromosomas X y un Y. Pero hay casos de Klinefelter en los que hay hasta tres cromosomas X y un Y. Imagínate, estas personas tienen 48 cromosomas. Pero ¿cómo se manifiesta este síndrome? Bueno, como tienen el cromosoma Y, tienen el gen SY, se van a desarrollar como varones. Pero la presencia de este cromosoma X extra le va a dar cierto fenotipo feminoide. Van a desarrollar mamas, van a tener caderas anchas y por supuesto las gónadas van a ser escasamente desarrolladas, por lo cual también van a ser estériles. Síndrome de Klinefelter, otra neoploidía en cromosomas sexuales. Sumado a otros que no, en la mayoría de la población no ocasionan problemas. Está el síndrome de superhembra, cuyo par sexual, en este caso no es un par tampoco, son tres cromosomas X. En la mayoría de mujeres esto no ocasiona ningún fenotipo diferente. Parecen mujeres que tuvieran dos cromosomas X. Pero solamente en un bajo porcentaje hay una altura mayor al promedio y pueden haber discapacidades intelectuales. Cierto grado de retardo mental. Pero es un bajo porcentaje, no es el común. También está el supermacho. Porque este es el triple X, se conoce de superhembra, y también está el de supermacho, entre comillas, que en este caso se caracteriza por presentar XYY. Sería 47XYY. Se tiene un cromosoma Y extra. Antiguamente se declaraban a estas personas como violentas o propensas a comenzar a cometer delitos. Se pensaba que el cromosoma Y era el cromosoma del crimen. Pero actualmente no, está descartado eso. También al igual que con el cariotipo triple X, la mayoría de varones con este cariotipo se desarrollan normalmente. Solamente un bajo porcentaje puede tener también problemas cognitivos o también de estatura. Pero por el resto, todo normal, ¿no? Serían dos carotipos que quizás no conducen a efectos notorios en la mayoría de la población. Ahora la pregunta es, ¿por qué aparecen estas condiciones en en las mujeres y varones? ¿Por qué aparecen cromosomas extras? ¿O por qué faltan cromosomas? Recuerda que la causa de las aneuploidías, creo que sí te la comenté en la semana 10, son defectos durante la formación de gametos en anafase 1 o anafase 2, porque recuerda que era allí donde se producía la repartición de cromosomas. Acá, aquí está, por ejemplo, ¿no? Si esto fuera el par sexual X, XX, normalmente cada X se debería de ir a cada una de las células hijas en la primera meiosis y luego, ¿no? Se separan las cromátidas, cada una termina con un cromosoma X, ¿no? Sería lo normal. Pero ¿qué pasa si de repente hay fallas durante la fase uno y estos dos no se separan, sino que se van a una sola célula hija? Esta se quedaría sin nada, sin cromosomas X. Y al final se formarían dos células defectuosas, dos gametos defectuosos, cada uno con un cromosoma X extra, y otros dos acá que no tienen cromosoma sexual. Los cuatro son defectuosos en este caso. Si viene un espermatozoide por aquí con el y fecunda a este óvulo de acá, se formaría un XX, Y, ¿no? Un Klinefelter, ¿verdad? Si más bien si la meiosis uno se llevó de manera correcta, pero el error fue durante la meiosis 2 en la anafase 2 o no disyunción 2. Este no se separó en dos cromátidas, sino que las dos se fueron a un mismo gameto. Aquí uno se quedó sin cromosoma sexual. Este es defectuoso porque tiene dos cromosomas del mismo tipo, y este porque le falta un cromosoma. Estos dos sí son normales, ¿no? Porque aquí sí se separó normalmente, ¿no? Entonces, por gametos
que han sufrido defectos durante la meiosis, o bien en anafase uno o bien en anafase 2. Nada más respecto a eso. Para terminar por aquí con lo que es el asesoramiento genético. El asesoramiento genético consiste en toda esta serie de pasos en los que personal médico asesora a una persona en el diagnóstico de una enfermedad de origen genético hasta el tratamiento que podría recibir para poder paliar los efectos de esta enfermedad. Porque si es una enfermedad de origen genético, no va a tener cura. Pero lo que sí se le puede dar es un tratamiento que aminore los síntomas que presenta y le permita obtener pues una mejor calidad de vida. Esto con el famoso caso de la actriz que seguramente han visto en alguna película llamada Angelina Jolie. Esta señorita se hizo una prueba ya hace varios años eh, y que le permitió detectar que en su ADN habían mutaciones que la iban a predisponer a desarrollar de cáncer de mama y estaba destinada a sufrir de esa enfermedad. Tenía mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que justamente son los que encuentras en una pregunta de estas separadas. Entonces, ahí está el primer paso del consejo genético, ¿no? Diagnosticar. En este caso, mira, te puedes anticipar. Si tú te haces una prueba ahorita de este estilo, que por supuesto no son baratas, son muy caras, podrías quizás adelantarte en el tiempo y descubrir algo que en el futuro te va a causar una enfermedad. Porque ahorita tú no sabes, ¿no? Porque no puedes observar qué genes tienes, qué alelos hay en tu ADN, ¿no? No sabes, pero de repente tienes algo por ahí que te va a hacer sufrir de algo en el futuro. Ese es el primer paso. Luego, dar a conocer el resultado al paciente. Mire, señorita, usted tiene estos genes, la van a predisponer a desarrollar esta enfermedad quizás en algunos años más adelante. Y a continuación también darle opciones, o bien de prevención o bien de tratamiento. En este caso de prevención, porque Angelina Jolie todavía no había desarrollado cáncer, sino que se acogió más bien a las alternativas de prevención que le dieron, que en este caso fue realizarse pues una extirpación de las glándulas mamarias, que era el tejido que iba a desarrollar el cáncer en un futuro, si es que permanecían con ella, ¿no? Como pensándolo, pues, ¿no? Si permanecía con ese tejido, en algún momento iba a desarrollar ese tipo de cáncer y se iba a tener que someter a un tratamiento muy largo, quizás doloroso, tedioso, que es la quimioterapia y radioterapia, que muchas veces no garantiza un éxito contra la enfermedad, ¿no? Porque no todos superan el cáncer. Entonces, para eliminar esa posibilidad de riesgo, simplemente se extirpó las mamas, pues sí ya eh, redujo notablemente la posibilidad de sufrir ese tipo de enfermedad. Entonces, pero por supuesto, no es que el consejo médico le haya dicho, oye, tienes que obligadamente extirparte las mamas. No, simplemente le ofrecieron la posibilidad. Es lo único que tenemos por ahora con un alto éxito, con un alto porcentaje de éxito. Ella, por supuesto, lo debe haber pensado, se debe haber informado muy bien con estos especialistas y finalmente tomó la decisión. No, ya, pues está bien, me voy a extirpar los pechos para aumentar mi esperanza de vida. Y eso sucede con cualquier enfermedad, ¿no? Hay casos de Parkinson, hay casos de Alzheimer, de Huntington genéticos, ¿no? Que muchas veces se pueden diagnosticar mucho antes de que aparezca la enfermedad. El consejo genético consiste en eso, diagnosticar, dar a conocer el diagnóstico al paciente, ofrecerle oportunidades de prevención o de tratamiento y también, por supuesto, trabajar en conjunto con la familia, ¿no? Porque cuando este tipo de enfermedades aparece, no solamente afecta al individuo que posee esa enfermedad, sino también a lo que los rodean. Ellos también tienen que ayudar al paciente a tolerar los momentos que se sucedan en esta enfermedad. Todo eso es lo que consiste el asesoramiento genético. Y bueno, me quedo corto el tiempo. Faltó hablar de bioética un poquito y
Ingeniería genética. Esto lo pueden encontrar un poquito en los separatos. Si nos da el tiempo, lo revisamos en la próxima semana. Y también de los pilares de la bioética, que también son importantes. La autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Por ahora lo dejo con las claves. Y nada, cuídense mucho, disfruten su receso. Nos estamos viendo la próxima semanita. Hasta luego, chicos. Un abrazo.